que flueixi de qui estimen el teu nom. Ja que tu, Senyor, beneeixes el just, el teu favor els ofereix com un escut. Paraula de Déu. Que vamos a ver en esta oración, a través de la experiencia de David, podremos ver cómo debemos nosotros reaccionar cuando estamos en estas situaciones complicadas de la vida. Cuáles deben ser las actitudes que debemos tener en estos momentos. Posiblemente los estudiosos piensan que David escribe este salmo cuando era perseguido por su hijo Absalón y cuando tenía toda una serie de personas y de grupos muy críticos hacia él, hacia su reinado, hacia su gobierno en Jerusalén. Personas que le deseaban lo peor, querían realmente matar a David y querían quitarlo de en medio como fuera. Pues posiblemente en unas circunstancias así de complicadas es cuando David escribe este salmo. Lo iremos viendo a medida que comentamos los versículos, de que efectivamente pues hay algunos de estos versículos que se centran mucho en personas malvadas, corruptas, que van en contra de David y en contra de Dios, ¿no? Una de las preguntas que nos plantea, más que responde, nos plantea este salmo es la imprecación de David cuando dicen, ya que estas personas son así de malvadas, ¿no? y su garganta es como un sepulcro abierto, castígalos, oh Dios, que caigan por sus mismos consejos. Por su multitud, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Verdad? Esto es uno de los misterios del libro de los Salmos. A veces los salmistas, en vez de pedir el perdón y la bendición de Dios para aquellas personas que les están haciendo daño, piden el castigo de Dios. ¿Es eso correcto o no? No sé qué pensáis vosotros, pero intentaremos también acercarnos a este tema delicado. En todo caso, el Salmo nos indica que cuando estamos delante de las dificultades o cuando tenemos una oposición injusta de parte de otras personas como creyentes, debemos orar a Dios con confianza, debemos hacerlo en base al conocimiento que tenemos de cómo es Dios y debemos alegrarnos porque sabemos que Dios nos ayudará, que Dios nos va a proteger y Dios nos va a cuidar. Aún en circunstancias adversas, eso no cambia, Dios no cambia, Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Así que vamos a entrar en la primera de las actitudes que debemos tener, que es orar a Dios. ¿Cuál es tu reflejo? ¿No? En este sentido, cuando pasan cosas en tu vida complicadas, cuando llegan los problemas y las pruebas difíciles de la vida, ¿cuál es tu reflejo? ¿Qué haces? Quejarnos, ¿no? A veces el reflejo es amargura y queja, y lamento y quejido, ¿verdad? A veces es eso, somos humanos. No me digáis que no os ha pasado, a veces estamos ahí casi en la línea, en el borde de una actitud de amargura y de queja constante, porque nos está yendo mal, porque hay cosas muy difíciles que no sabemos cómo superar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que no debemos reaccionar así. Debemos orar y debemos hacerlo conforme al conocimiento que tenemos de Dios, el conocimiento que nos ha dado su palabra, y que debemos esperar en Él y en su misericordia, que podemos esperar todavía bendiciones de Dios, bendiciones y protección de Dios, y que eso nos debe dar ánimo y esperanza en vez de quejas y amargura. Entonces, esta es la situación que David plantea en esta oración del Salmo 5. Esta oración se cantó durante mucho tiempo en nuestras iglesias. ¿Alguien se acuerda de esta época? Uy, qué mayor que soy ya, ¿eh? Si no os acordáis. Esto se cantaba mucho en nuestras iglesias, ¿verdad? Hubo un grupo muy famoso, evangélico, que cantaba en castellano en Estados Unidos, Maranatha Music, y entonces ellos grabaron cinta. En aquella época no eran DVDs ni CDs, no, eran cintas de cassette, ¿verdad? Y las llevábamos en el coche, y esta era una de las canciones bonitas que consistía en poner música a los 3 primeros versículos, ¿no? Y las podíamos recordar a través de estos cánticos.
No voy a intentar cantarla, porque ya sabéis que canto un poco mal, así que no voy a intentar imitar a este grupo, pero sí que me acuerdo, en una canción que me ha acompañado muchos años. Escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir, estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bonito, hermano, qué oración tan sencilla y tan bonita, ¿no? Qué planteamiento tan sano, tan sanador que tiene David aquí en estos momentos, ¿no? Que nos dice, a ver, tengo graves problemas. Si realmente este salmo lo escribe cuando está perseguido a muerte por su hijo Absalón, que ha querido arrebatarle el reino, realmente son palabras serenas en labios de una persona que está al límite, que está en una situación no grave, lo siguiente, gravísima, de vida o muerte, ¿no? Y el reflejo de David es bueno, hermanos. Ojalá nosotros tengamos este buen reflejo. Tengo un problema, voy a orar. ¿Vale? Esto es algo muy sencillo pero muy auténtico, y es una actitud de bendición probada. Lutero decía, tengo un día muy complicado, tengo muchísimo trabajo, me persigue el emperador de las Españas y de las Austrias. Pues voy a orar el doble que otro día. ¿Por qué? Porque tengo el día muy lleno. Nosotros lo hacemos al revés. Tengo el día muy lleno. Hoy, Señor, ayúdame. Ya estás saliendo por la puerta corriendo, ¿no? Ya estás desayunando deprisa y corriendo para salir y poder hacer lo posible. Qué sabiduría, hermanos, que podamos aprender nosotros también a decir, a ver, voy a orar. Señor, ayúdame. Tengo cosas realmente que me sobrepasan. Señor, en ti confío. Ayúdame. Dame fuerzas, dame sabiduría. ¿Verdad? Señor, tú has prometido que al que te pida le darás sabiduría y que se la darás abundantemente. Dame sabiduría, Señor. ¿Cuánto la necesitamos? Hermanos, para las cosas prácticas de la vida también, en el trabajo, porque hay un encargado que es complicado, porque los jefes están de mal humor, porque las compañeras están ahí mirándote con lupa a ver si tienes un fallo, porque saben que eres cristiana o cristiano y entonces aprovechan para criticar, ¿verdad? En toda situación necesitamos la ayuda y la sabiduría del Señor. ¿Sabéis quién es para mí un modelo de esto? Un modelo bíblico de los buenos realmente. A ver si me ayudáis. Pensad, un modelo de persona que tiene integradísimo, no integrado, no, integradísimo en su vida, que cuando está en problemas ora. Él lo cambió, oraba, abría la ventana hacia Jerusalén y por la mañana y al mediodía y por la noche oraba al Dios de los cielos. Y no se detuvo porque un rey impío prohibiera hacerlo. Oraba a Dios. Y sabía que esas oraciones le habían dado cuando él se vio amenazado de muerte porque nadie conseguía, ¿verdad? El emperador fue muy, en este sentido, muy exigente, cruel y exigente. Dijo, he tenido un sueño que me ha quitado el sueño, ¿no? Que me tiene realmente preocupado. Y si no me lo acertáis y me lo interpretáis, os voy a matar a todos. Y Daniel estaba dentro de ese grupo de sabios, magos, adivinos, consejeros que estaban en la corte del emperador de Babilonia. Y entonces él le dijo, no solamente pidió una correcta interpretación del sueño, pero como no se fiaba, le dijo, como no me adivinéis también qué he soñado. Oye, ¿y cómo podían saber lo que había soñado? Yo no sé ni lo que yo he soñado. ¿Cómo voy a saber lo que ha soñado Nabucodonosor, no? Y entonces Daniel, ¿qué hizo? Orad, por favor, orad. Le dijo a sus tres amigos, orad por mí para que el Dios de los cielos nos dé la sabiduría que necesitamos para que yo pueda saber qué ha soñado Nabucodonosor y cómo interpretarlo correctamente. Y en respuesta a las oraciones de Daniel y de sus amigos, Daniel recibió el sueño con la revelación de lo que había soñado y de la interpretación correcta de lo que había soñado. Qué poder, hermanos, qué poder tan grande tiene la oración.
¿Y qué poder podría llegar a tener Dios en nuestra vida si fuéramos hombres y mujeres de oración como Él desea? Pero yo no estaba pensando en Daniel, aunque Daniel es un muy buen ejemplo. Yo pensaba en Nehemías. ¿Qué os parece? Como ejemplo de persona que era un hombre de oración, que tenía el reflejo de la oración. ¿Vale? Ahí llega un momento, ¿verdad? Los que lleváis muchos años conduciendo, tú te piensas lo que vas a hacer antes de subir al coche cuando vas a los sitios, lo llegas, subes, lo pones en marcha, ya mientras vas arrancando, al menos yo lo hago así, mientras vas arrancando te pones el cinturón, ya conectas el móvil, lo que sea, ¿no? Y cuando te has sacado el carnet, todo esto te lleva 3 minutos. ¿No? Te sientas, empiezas a mirar y cuál es el botón que tengo que apretar, cuál es el interruptor o la clavija o el mando que tengo que accionar, ¿no? Y llega un momento que eso lo has integrado tanto que es automático, ¿no? Llegas, te subes, ya sabes, casi que vas con el piloto automático, lo pones en marcha y venga a conducir ahí donde hay que ir. Entonces, con la oración tendría que ser así de natural. Nosotros tendríamos que orar como respiramos, porque, entre otras cosas, lo que vemos aquí es una oración que va a más. Y vamos a ver en la vida de Nehemías como ejemplo hasta qué punto la oración estaba integrada en él como un reflejo de su ser. Era lo natural para él. Vamos a verlo. En Nehemías capítulo 2... Vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5. Bueno, la situación es que Nehemías está muy triste porque Jerusalén está destruida, el templo, las murallas están arruinadas, la ciudad está realmente en ruinas. Y entonces cuando le comunican que a pesar de que ya han vuelto, ya algunos de sus compañeros judíos ya han vuelto a Jerusalén y han restaurado el templo, pero lo que es la ciudad está en ruinas, que da pena verla, ¿no? Y entonces esto es algo que los enemigos del pueblo de Dios aprovechaban porque la ciudad no tenía protección y era realmente fácil entrar y hacer daño a los que habitaban en ella. Y cuando Nehemías sabe esto, y le tocaba, porque él era funcionario de la corte del rey Artajerjes, y tenía que servir el vino al rey. Ya sabéis que el vino no era solamente como los camareros, poner un poco de vino en la copa, era que él era el que garantizaba que el vino del rey no estaba envenenado. Y entonces servía el vino, lo probaba y cuando se aseguraba que era bueno y que no estaba envenenado, entonces se lo servía al rey. Entonces él está en esa situación y... versículo 2, el rey le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Hermanos, él no tenía derecho a llegar delante del rey triste. No tenía ningún derecho a demostrar tristeza, porque él estaba allí para servir el vino de la alegría al rey. Y el rey se podía tomar como una ofensa muy grande que él estuviera con una actitud de tristeza en el momento que el rey estaba comiendo y festejando. Pero sin embargo, Nehemías está allí, ha ayunado y está triste por la situación de su pueblo. Y el rey le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hermanos, mirad qué ejemplo tan precioso de reflejo de oración. O sea, está hablando delante del gran rey Artajerjes. Está en una situación crítica porque el rey se ha dado cuenta que está triste, que ha ayunado, que está con la cara demacrada. Y en esa situación, cuando el rey le pregunta, entonces, cuando el rey, que es una persona que aprecia a Nehemías, le dice: bueno, pero ¿qué pides?
Nehemías tiene tiempo de orar a Dios antes de decirle al rey lo que le pide. Es un hombre reflexivo, él ya sabe lo que le pide y también tiene el programa como va a realizar lo que le pide al rey. Pero el primer reflejo de Nehemías, que es un hombre reflexivo, un hombre sabio, no es confiar en su sabiduría, sino orar a Dios. Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey, déjame que reedifique la ciudad de mis padres. ¿Verdad? Qué buen ejemplo, hermanos, de lo que tenemos en el Salmo 105, ¿no? Porque aquí en el Salmo, fijaros qué manera tan gradual de orar a Dios, ¿no? Tan sabia. Escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir. David está empezando a orar y lleva tiempo orando, lleva rato orando. Y su oración es como la de Ana, la madre de Samuel. Es una oración suave, es una oración que se expresa no en gritos y clamor, sino en gemidos. Son palabras que él quiere hacer llegar a Dios, que expresan el dolor y la preocupación de su corazón. Pero David empieza así, pero no se queda ahí, porque no recibe respuesta, y entonces nos dice: Señor, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David empieza susurrando y gimiendo, pero llega a clamar a Dios. Y esto, hay una gran diferencia entre lo que es un gemido, ¿no? Estos gemidos indecibles del Espíritu que nos ayudan a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia entre esto y decirle a Dios: estate atento a la voz de mi clamor. Clamar es gritar, hermanos. Clamar es expresar con mucha fuerza lo que hay en nuestro corazón, las peticiones que estamos elevando a Dios. Y además, también aquí nos habla del tiempo de la oración. A mí me gusta ver cómo el rey David empieza de esa forma suave, pero confiada, insistente, concreta, sincera. Y después, si es necesario, clama y clama al Señor, porque Él está esperando una respuesta de parte de Dios. Y yo me pregunto si con los años nuestras oraciones se han vuelto rutinarias. Si nuestras oraciones se han quedado en algo ya muy light, muy descafeinado, demasiado suaves, ¿no? Demasiado acomodadas y rutinarias, ¿no? Cuando el Señor quiere que nuestra vida de oración sea sobre todo sincera y no rutinaria, decidida, insistente, siempre humilde, pero decidida e insistente. Realmente en esta oración de David, hermanos, yo lo que veo es un sincero deseo que no se detiene ante las rutinas y dificultades de cada día, sino que ora, insiste y persevera, y lo hace el tiempo que sea necesario. Y cuando yo veo mi vida de oración, quiero aprender de David. ¿No te pasa lo mismo a ti? ¿No te pasa lo mismo a ti? De que realmente, como decía alguien, y yo creo que tiene razón, cuando quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? Dice sí, ¿no? Ahora mismo, cuando yo te pregunto esta pregunta, que solo te la puedes responder tú para ti mismo: ¿estás satisfecho con tu vida de oración? Ojalá seamos humildes para reconocer que podríamos mejorarla. Que podríamos quizá mejorarla mucho. Y en ese sentido te animo a que vengas los miércoles. A mí me sabe mal ayer por una comida familiar haberme perdido la reunión de los sábados. Te animo a que vengas los sábados, porque realmente son momentos en los que podemos aprender a orar los unos de los otros. Y la gran escuela de la oración es orar. La gran escuela de la oración es venir a orar con los hermanos y hermanas de la iglesia y orar en tu casa, en tu aposento, cuando nadie te ve. Esa es la gran escuela de oración. Y el tiempo de la oración.
Qué bonito cuando aquí David dice: oh Señor, yo de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Oraré y esperaré. De mañana. ¿No? Yo creo que nuestros días podrían ser mucho mejores si hacemos algo tan sencillo como lo que estamos escuchando aquí. De mañana oirás mi voz, porque de mañana vendré delante de ti, oraré y esperaré. Esperaré en ti, esperaré en esa respuesta que viene de ti. Esperaré esa ayuda que necesito para vivir cada día de mi vida, porque cada día tiene su afán, tiene su mal, y yo necesito la ayuda, y yo creo que tú también, querido hermano, y tú también, querida hermana, necesitamos la ayuda del Señor para cada día de nuestra vida, ¿no? Para ese mal que tendremos que enfrentar cada día de nuestra vida, para esos afanes y preocupaciones y tribulaciones que están ahí, en la puerta de nuestra casa esperándonos. Así que esto nos habla del tiempo de la oración, para orar sin cesar, porque este es el tiempo de Dios. Que tu vida de oración y la mía sea orar sin cesar. Pero para que esto sea realidad necesitamos empezar por la mañana, ¿verdad? Porque si empiezas ya por la noche, justo antes de ir a dormir, tu vida no es una vida de orar sin cesar, empiezas muy tarde. Lo que dice David es muy sabio. De mañana vendré y oraré a ti, me presentaré delante de ti, oraré y esperaré en ti. Oh Señor, de mañana, de madrugada, Dios mío eres tú, y de madrugada te buscaré, dice en otro salmo David. Dios mío eres tú, y de madrugada te buscaré. Pero hermanos, esto es importante, orar. Orar se aprende orando. A orar se empieza precisamente así, orando, ¿no? Y se aprende de los hermanos y hermanas cuando oramos juntos al Señor. Y además debemos hacerlo con una actitud de esperar, que eso es significativo. No oramos por rutina, no oramos porque sí, o porque simplemente lo llevamos haciendo mucho tiempo. Hermanos, oramos porque Dios escucha y Dios responde nuestras oraciones. Porque hemos visto grandes respuestas de Dios a nuestras oraciones, ¿no? Cuando el año pasado, al acabar el curso de los sábados de oración, nos dimos cuenta de todo lo que Dios había respondido, de todo lo que Dios nos había dado en respuesta a nuestras oraciones, nos hubierais tenido que ver la cara. No, de verdad, nos hubierais tenido que ver la cara, porque una cosa es que a veces el trajín, el afán, el ritmo que llevamos a veces no nos permite abrir la blessing box, la caja de las bendiciones, ¿no? En donde deberíamos poner una tarjetita con cada respuesta de Dios a nuestras oraciones. Porque entonces, cuando nuestra fe flaquea, puedes ir a esa cajita y ver cuántas veces Dios estaba ahí, escuchando tu oración y dándote la ayuda que pedías o aquella cosa que tanto necesitabas. Y esto es lo que nos sucedió ese sábado, que al final del curso decíamos: Dios mío, pero en esto también nos has escuchado, y en esto también, y en esto también, y en esto también. Hay una realidad. Dios es real en nuestras vidas, escucha y responde nuestras oraciones, y esa es la expresión de nuestra fe. Por eso es tan, ¿cómo diría? ¿Por qué estamos tan mal en la oración? Si esto es así, y lo sabemos, y la palabra de Dios lo dice, y nos da preciosas y grandísimas promesas que tienen que ver con la oración, hermanos, ¿por qué oramos tan poco y tan mal? Si esa es la clave de nuestra vida, que tengamos el reflejo de la oración bien integrado en nuestra vida, que seamos como Nehemías, que cuando el rey le dijo: ¿qué quieres?, oró a Dios y le dijo: mira, esto es lo que quiero, ¿verdad? Como Daniel, como Nehemías, como David, como Pablo.
como un niño que sabe que cuando necesita algo, lo que tiene que hacer es decírselo, pedírselo a su padre, a su madre. Y nosotros tenemos a nuestro Padre en los cielos atento a nuestras oraciones. Pero mirad, esto no puede, si no tienes una fe real que espera respuesta a las oraciones, te va a pasar lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. Así que esto, hermanos, no debería, pero nos consuela un poco. Porque si a la iglesia de los apóstoles de Jerusalén ya les pasó algo así, también nos puede pasar a nosotros, que no somos, ¿no? Que no tenemos a Pedro y a Pablo y a Jacobo y a Juan ahí enseñándonos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué les pasó a la iglesia de Jerusalén? Pues que Herodes apresó al hermano de Juan, del evangelista Juan, y lo mató a espada. Y que esto vio que políticamente le daba muchos votos. Estaba el pueblo, los judíos estaban muy contentos con él, estaban encantados de que hubiera matado a uno de los apóstoles de Jesucristo. Y entonces cuando vio esto, ¿sabéis lo que hizo? Cogió a Pedro. Y quería matar a Pedro también, porque eso era lo que complacía al pueblo. Y entonces, cuando puso a Pedro en prisión, se dio cuenta y dice, a ver, este hombre es muy importante, tiene muchas personas que le quieren, tiene muchas personas que le apoyan. Puso 4 turnos de 4 soldados y Pedro estaba en lo más seguro de la prisión, cerrado bajo llave, encadenado a esos 4 soldados, en lo más profundo, cerrado con 7 llaves. Y entonces estaba allí aguardando el día en que él iba a sacarlo para matarlo. Y cuando esto sucedió, el Señor envió a un ángel que lo liberó. Iba abriendo cada una de las puertas delante de Pedro. Pedro pensaba que era un sueño, pero no. Lo desató de los soldados y lo fue sacando de la prisión y lo dejó en la calle. Y cuando ya estaba en la calle, el ángel se apartó de él y entonces Pedro dijo, anda, pero esto no es un sueño, que es verdad, que he salido de la cárcel, que me han sacado de la cárcel. Y el reflejo de Pedro, que era un hombre de oración, fue ir a la reunión de oración. Entonces dice el libro de los Hechos, capítulo 12, que ahora entiendo, dice Pedro en Hechos 12, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Reunión de oración de la iglesia de los apóstoles en Jerusalén. Estaban muchos reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, lo dejó allí. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Reacción de la iglesia de los apóstoles de Jerusalén. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Cómo puede ser que Pedro esté en la puerta? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no, es su ángel. Pero Pedro seguía llamando y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pasmados. Y entonces él les hizo señal de que se callaran, les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel, les dio un recado, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, más seguro, sobre todo para los hermanos, ¿no? Que no vinieran corriendo los guardias allí a la reunión de oración y se los llevaran a todos. Como veis, hermanos, a veces oramos y cuando el Señor responde decimos, no puede ser, no me lo creo. Estaba la respuesta a sus oraciones, estaba llamando a la puerta y trataron de loca a la pobre muchacha que les dijo que sí, que Pedro ha sido liberado, que está aquí en la puerta. Y la trataron de loca y no se lo creían.
que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque a veces oramos como en rutina, ¿verdad? Y no nos creemos que Dios nos puede dar aquello que le estamos pidiendo. Que todo lo que pidiereis, dice Jesús, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Señor, aumenta nuestra fe. Porque yo creo que a veces oramos, pero no creemos. Y es una pena porque el Señor quiere aumentar nuestra fe y que confiemos de verdad. La base de toda verdadera oración, de las oraciones que suben a la presencia de Dios, sabéis, son oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios y en armonía con el carácter de Dios. ¿Qué pensáis que significa cuando oramos y al final decimos, en el nombre de Jesús, amén? Sí, en un sentido es, lo pedimos pero no en nuestro nombre, esta sería una forma de entenderlo, lo pedimos pero es en el nombre de Jesús, ¿no? Es por los méritos de Jesús. Pero también hay que sumar a esta interpretación otro concepto importante. El nombre es la persona. El nombre es su obra. El nombre de Jesús significa que Dios, Jehová, es quien salva a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús tiene que ver con todo lo que es Jesús y su persona. Por lo tanto, no es una coletilla mágica que ponemos y si la ponemos la oración es contestada y si no la ponemos no. No se trata de esto. Esto es un mal enfoque. Lo que hacemos al decir en el nombre de Jesús es que, Señor, esta oración la elevo a ti por los méritos de Jesús, mi Señor y Salvador, pero también lo hago en armonía con la persona y obra de Jesús. Es decir, yo no voy a orar algo que Jesús no pediría también. Porque no podemos pedir en el nombre de Jesús una cosa que Jesús no quiere para ti, ¿verdad? No podemos pedir en el nombre de Jesús algo malo, algo egoísta, algo que sea violento y vejatorio para otros. No podemos pedir este tipo de cosas. Lo que pedimos tiene que estar en armonía con el carácter de Dios expresado en el nombre de Jesús. Pues bien, esto es lo que vemos aquí en la oración del Salmo 5, cuando dice, porque tú, ¿no? Después de decir, voy a orar, voy a presentarme delante de Dios, voy a esperar en Dios, ¿verdad? Entonces dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, violento, engañador, abomina el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré en tu santo templo, en tu temor. ¿Verdad? Aquí tenemos una oración que se basa, y esto es la segunda actitud, nuestras oraciones y nuestra vida se basa en el carácter de Dios. Tiene que estar en armonía con Dios y con el nombre de Jesús que invocamos. Si no, no va a ir. No va a funcionar, no vamos a recibir respuestas a aquello que no está en armonía con Dios y con su voluntad para nuestras vidas. Y así David sabe todo esto que acabo de leer, ¿no? Que Dios es un Dios santo, que no tiene nada que ver con el mal, que no le gusta ni la violencia, ni el engaño, ni la mentira, ni la falsedad, ni la hipocresía, ni nada de lo que él veía en esos hombres que eran enemigos de Dios y también enemigos suyos. Entonces, cuando David tiene esto muy claro, su oración va bien encaminada porque se ajusta a la voluntad de Dios y está en armonía con el carácter de Dios. Lo cual para nosotros es en el nombre de Jesús. ¿Vale? Nuestras oraciones en el nombre de Jesús tienen que ajustarse como lo hacía David aquí. Y entonces aquí, como podéis ver, la oración concreta es: guíame, Señor, versículo 8, en tu justicia,
Guíame, Señor, endereza delante de mí tu camino. Y después vuelve a hablar de en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, porque con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, que caigan en sus mismas trampas, en sus mismos consejos y decisiones. Esto es lo que significa la palabra consejo, decisiones. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esto para mí también, por eso quería compartirlo antes de llegar a la nota final de victoria, de esperanza, de júbilo. Creo que es importante que siempre en nuestras oraciones busquemos la voluntad de Dios. Como decía Jesús, que no sea mi voluntad, sino la tuya. La tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. ¿No? Y es importante también que siempre nuestra oración refleje este profundo conocimiento de Dios que nos da su palabra y que nos da nuestros años y años de andar en comunión con Él. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, misericordia y que es un Dios santo y justo. Así que nada que no esté en armonía con esto podemos pedirlo. Tenemos que afinar mucho nuestras oraciones, afinarlas mucho más todavía. Y entonces, en cuanto a esto, hermanos, lo de la imprecación de David, castígalos, que caigan en sus propias trampas y consejos, ¿no? Y échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Estas oraciones, si están en la Biblia, es porque deben estar, ¿no? A ver, digo esto consciente de que hay una enorme distancia entre esta oración de David y la oración de Jesús que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, hermanos, siempre que podamos, hagamos nuestra la oración de David: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, guíalos al arrepentimiento, ten misericordia, restáuralos, reconcílianos. ¿Sabes? Siempre nuestras oraciones tienen que ir en armonía con la revelación de Dios en Jesucristo. Pero que Dios me guarde de decir que esta oración está mal, porque hay momentos en que tan grandes son las barbaridades que hacen aquellos que se oponen a Dios, que son enemigos de Dios, que son enemigos de la Iglesia, que quizá lo único que puede salir de nuestro corazón es esta oración de David: castígalos, oh Dios, que caigan en sus propias trampas. Es bíblica, hermanos. Esta oración anuncia que Dios es un Dios santo y justo y que al final habrá una justa retribución, que lo que el hombre sembrare, eso también segará, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras y que aquellos que son enemigos de Dios recibirán lo que merecen. Esa es la revelación de Dios. Eso está en perfecta armonía también con Jesucristo, que es quien más detalles ha dado de que hay una salvación maravillosa, pero que también hay un castigo y es terrible. Por lo tanto, a veces hay que orar así, porque los enemigos del pueblo de Dios no respetan nada ni nadie. Y necesitamos clamar al Señor. Hermanos, habría sanidad física, emocional y espiritual si gritáramos algunas de estas oraciones de los salmos en vez de tragarnos todo y explotar por dentro. ¿Vale? Y esto es algo que yo creo que es muy evidente, ¿no? De que a veces como cristianos tanto hemos tenido que encajar y tragar en nuestras vidas que se nos ha hecho daño por dentro, ¿no? Tenemos profundas heridas en nuestro corazón. Y a veces una de las mejores terapias es simplemente leer, orar y creer los salmos de Dios. Porque si están en la palabra de Dios, es con un propósito. El Señor no los ha puesto aquí porque sí. Y hemos de orar los salmos de Dios.
Y encontraremos paz, consuelo y sanidad al orar como oraban los santos hombres de Dios de la antigüedad. Yo lo creo así. De todas maneras, ya sabéis que os he dicho que la primera oración que tenemos que hacer es la de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ese sería siempre el primer acercamiento. Sé que es un tema muy delicado, hoy no lo puedo desarrollar más, pero estoy a vuestra disposición si queréis comentar algo de esto conmigo. El Salmo acaba, y yo también, con esta tercera actitud. Hemos dicho que la primera actitud ante las dificultades es tener el reflejo de la oración, que la segunda es que nuestra vida y nuestras relaciones estén hechas en armonía con Dios y con su voluntad, y la tercera sería tener esta actitud de alegría. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Que se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Verdad? La tercera actitud es que debemos alegrarnos porque Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Alegrémonos confiadamente ante las dificultades, ante la oposición, ante la injusticia. No estamos solos, no somos huérfanos. El Señor nos ama, el Señor nos cuida, el Señor nos va a guiar, nos va a proteger. Eso es una realidad. Esa es nuestra fortaleza, hermanos. La fe en que Dios nos ama y nos cuida. Alégrense todos los que en ti confían, con voces de júbilo, porque tú los defiendes. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. La paz de Dios, como un soldado, como un ejército, acampa y nos rodea y nos envuelve y nos da paz en medio de circunstancias increíblemente complicadas y difíciles. Pero cuando lo ponemos todo en oración, cuando confiamos en el Señor y lo dejamos en sus manos, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y además, hermanos, aquí hay una idea tremenda, ¿no? Al final del Salmo, porque en el Señor, decía Pablo, me regocijo en el Señor. Otra vez os digo, me regocijo en el Señor. Os recomiendo una película del apóstol Pablo, nueva, de Hollywood, Cuidado, de estas superproducciones. Con el actor sale Lucas, sale Pablo, por supuesto, pero sale Lucas, que es el que hizo de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Vale? Jim Caviezel, me parece que se llama así, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, Jim Caviezel. Bueno, pues este actor es una película que a mí me pareció sólidamente bíblica, muy buena, ¿no? Que relata la vida del apóstol Pablo y el final de los días del apóstol Pablo, cuando después de su segundo encarcelamiento, acusado de haber quemado, de ser uno de los instigadores del incendio de Roma, Nerón mandó que le cortaran la cabeza. Entonces la película, desde la cárcel de Pablo, relata lo que ha sido su vida. Es muy edificante, os animo a verla. En este momento ya está en algunas de las cadenas, como por ejemplo Movistar, ¿no? Un estreno, si no me equivoco, del año pasado o del 2017, pero ya está en las teles ahora. ¿Qué hizo Pablo cuando le pegaron una paliza que lo dejaron medio muerto en la cárcel de Filipos? Cantaban y alababan al Señor y dejaron con la boca abierta a todos los otros prisioneros de la cárcel. Tan bien cantaban y con tanta fe y gozo que hubo un terremoto muy especial, porque nadie se murió, pero todas las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas se rompieron. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor era su fortaleza. Y esto es lo que vemos aquí en el Salmo 5. Alégrense todos los que en ti confían, que den voces de júbilo, porque tú
los defiendes, ¿no? Y la idea final es, el Señor, versículo 12, el Señor bendice al justo y como con un escudo lo rodea de su favor. Hermanos, como seres humanos hay una ley espiritual infalible. Lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Esto lo enseña la Biblia, ¿no? Aparece muy a menudo. Pero la gracia de Dios en nuestras vidas sobrepasa esto. Lo que el hombre sembrare, o la mujer, eso recogerá. Pero por la gracia de Dios podemos aún recoger mucho más de bueno y el Señor en su misericordia nos puede librar de mucho de lo malo. Porque la gracia de Dios no es que vaya en contra de las leyes de la naturaleza y de Dios, pero las sobrepasa. Y entonces por su gracia el justo siempre será bendecido y como con un escudo lo rodeará de su favor. Es decir, en otras palabras, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y Dios está presente. Dios, el Dios que te ama, no te dejará ni te desamparará y está en tu vida para protegerte, para proveerte y para bendecirte, más allá de lo que tú has sembrado, porque la ley que rige para todo ser humano es lo que siembras, recogerás, pero la ley de la gracia sobrepasa esto con abundancia. Que el Señor os bendiga y nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, que cuando oran saben a quién oran, que hacen oraciones que están en armonía con Dios, con su voluntad y que esperan grandes cosas de Dios. No porque nosotros seamos grandes, sino porque nuestro Dios sí lo es. Amén. Amén.